Saludos y bendiciones. Nuevamente estamos aquí, estamos presentes, aunque a la distancia, pero estamos presentes. Gracias porque un domingo más podemos estar juntos, reunirnos con la intención de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy Dios nos ha bendecido con una palabra maravillosa que estoy seguro que servirá para bendecir tu vida y edificar también tu vida y la de tu familia. Así que preparémonos, porque de inmediato estaremos exponiendo esta maravillosa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, y que estoy seguro que también Dios pondrá esta palabra en tu corazón. Así que si estás listo y sin más preámbulos, quisiera que me acompañaras a una lectura bíblica que se encuentra en las páginas del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19. Profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19. Dice así: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dios añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Seamos modelos, no maniquíes. Y quiero empezar haciendo una breve reflexión histórica que está referida precisamente en los hechos de los apóstoles, los cristianos de la iglesia fundacional, que muchos llaman iglesia primitiva. Yo prefiero llamarlo en lo particular iglesia fundacional. Los cristianos de esa incipiente, de esa naciente iglesia, vivían como modelos. No se conformaron con ser maniquíes. Estaban allí para exponer una verdad, pero no estaban de forma estática. Ellos estaban en una dinámica constantemente en medio de esa realidad que vivía la iglesia en ese momento. Recuerden que la iglesia cristiana se fundamenta en esos tiempos donde el pueblo de Israel y otras naciones estaban subyugadas por el imperio romano. Parece cosa fácil de decir vivir, pero vivían como esclavos, o mejor dicho, como tributarios. Y los cristianos, o digamos la gente de aquel entonces, sea cual fuese su nacionalidad, ellos estaban siendo influidos por la cultura, las leyes del pueblo romano. Eran momentos donde, al igual que ahora, estaba convulsionado porque había un estilo de vida sumamente lujurioso. Basta con ver algunas de esas películas que hacen referencia a la época y te darás cuenta que era una sociedad decadente, una sociedad con escalas de principios morales, si se quiere, subterráneos, por decirlo así. Y la iglesia se desarrolla en su origen precisamente en ese contexto. Pero me llama la atención que historiadores, entre otros como Josefo, deja ver la vida cristiana de aquel entonces como gente que por su estilo de vida eran modelos, eran gente que se podían exponer al público porque sus vidas modelaban este estándar de Dios. Querían y buscaban reflejar el estándar de Dios, y precisamente no era fácil para ellos porque vivían en una sociedad altamente hedónica, lujuriosa, una sociedad que solamente veía los valores, si se quiere, en intereses políticos y económicos, pero que estaba en franca decadencia moral y espiritual. Los cristianos tenían que vivir allí en medio de tanta dificultad, pero ellos entendieron que estaban puestos de parte de Dios como modelos, no como maniquíes. Ellos estaban en la dinámica de la sociedad, estaban allí, interactuaban con ellos, compartían al día con ellos, pero eran distintos, eran diferentes. Ellos conocían su identidad, eso que los hacía ser únicos y los hacía también ser iguales, pero nunca ellos se buscaban cohesionar de tal manera que perdieran su identidad. En otras palabras, ellos no eran personas permeables,
Ellos estaban allí, vivían entre el resto de la sociedad, lo que nosotros llamamos mundo, pero no conforme a los patrones de ese mundo, de esa sociedad. Los cristianos de la iglesia fundamental vivían como modelos, estaban expuestos, eran vidas que por su forma podían exhibirse públicamente. Ellos estaban en los lugares públicos, estaban en las plazas, iban a los templos, las sinagogas, iban a las casas, estaban en las calles, estaban presentes. En estos días alguien se acerca y curiosamente repite una pregunta y me dice: pastor, ¿y ahora qué hacemos? Está un poco complicado, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le dije: pues hijo, solo nos queda primero seguir siendo lo que somos iglesia. Eso no ha cambiado nada. Las circunstancias no cambian nuestra esencia, somos iglesia. Ahora pregunto, ¿qué hacemos? Seguir siendo iglesia, pero tenemos que estar. Le dije: nos pusieron un tapabocas, pero no nos pusieron un bozal. Nos dijeron que nos pusiéramos guantes, pero no nos quitaron las manos. Podemos seguir predicando el evangelio y podemos seguir compartiendo el amor de Dios. Como iglesia necesitamos seguir siendo lo que somos. Sí, es tiempo de congregarse. La iglesia no puede dejar de congregarse. Pero voy a hacer aquí como que dice un paréntesis. He notado con mucha curiosidad que la gente está deseosa de congregarse nuevamente. Y gloria a Dios por ese buen deseo. Pero hay una imagen que anda rodando por allí en las redes sociales, donde hay una conversación entre alguien que representa al diablo y alguien que representa a Jesús. Y le dice: mira, riéndose a carcajadas, he cerrado las iglesias. A lo cual esta persona que representaba a Jesús le dice: no, ahora somos más, porque ahora hay una iglesia en cada casa. Y para muchos sonaría como una gran verdad, pero yo digo: bueno, mucha gente dejó de congregarse en los templos, en las iglesias, y empezó a congregarse en su casa. Pero es curioso saber que aún puedes dejar de congregarte en tu propia casa, porque ya la gente no está orando juntos como familia. La gente no está buscando a Dios como familia. Dejar de congregarse en una iglesia yo lo entiendo, pero dejar de congregarse en tu propia casa me parece más bien una triste realidad. La iglesia tiene que estar, tiene que alumbrar, tiene que ser lo que es luz, es sal. Somos embajadores, somos cartas abiertas de Dios para este mundo. ¿Qué debemos ser? Ser iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Para eso hay que tener nuestra identidad bien clara. Los cristianos de esta iglesia fundacional vivían de tal manera, conocían quiénes eran y para qué Dios los había colocado, aunque fuera en medio de esa generación perversa y maligna. Ellos vivían, y dice el libro de los Hechos, que vivían teniendo todas las cosas en común. O sea, la vida de la iglesia no era para expandirse solamente, sino que la iglesia se mantenía unida a pesar de. Y la Biblia dice que en algunas ocasiones vendían las cosas que tenían y los ponían a los pies de los apóstoles, el dinero del resultado de esa venta, para que no hubiese necesidad entre el resto de sus hermanos. Tenían todas las cosas en común. Permita al Señor que la iglesia de esta generación, y en medio de este tiempo difícil que vivimos, pueda recapitular y pueda volver a sentir ese deseo de ser uno en Cristo y tener todas las cosas en común, hasta velar por su hermano, por su prójimo. Otra cosa es que la iglesia de aquel entonces tenía una unidad de criterio. Todos eran de un mismo espíritu, dice la Escritura. Había un criterio que los hacía estar cohesionados. Mientras que el mundo presentaba 1000 formas de adorar a Dios, los cristianos mantenían una sola. Lamentablemente, con el tiempo, esos principios se han diluido. Esos principios han ido desapareciendo. Por eso vuelvo a decirte, ¿por qué te invito a que seamos modelos y no maniquíes? Solo brevemente quiero repasar esta alegoría. Un maniquí y un modelo, los dos parece que tienen el mismo principio de exhibir algo, de presentar algo con la idea de que sea visto y, si se quiere, de que pueda ser comprado, que pueda ser tomado por otros, que sea tan atractivo lo que los maniquíes o los modelos tienen puesto,
que las otras personas se sientan impulsados no solo a mirarlos, sino a querer lo que esos maniquíes o esos modelos tienen. La gran diferencia es que el maniquí, donde lo pones, allí se queda. Pero el modelo se pasea, y valga la redundancia, en esas, lo que llaman pasarelas, se pasea exhibiendo aquello que quiere que otras personas tengan. La iglesia no está llamada a ser maniquí, no está llamada a estar estática. La iglesia está llamada a ser un modelo, el modelo de Jesús. Y es necesario para eso que mostremos todo lo que Dios nos ha dado para que el mundo le conozca. Somos el mensaje de Dios muchas veces. Hay gente que nunca leerá una Biblia o quizás nunca la ha leído. Y la única forma o el único momento que la persona ha leído la Biblia es a través de tu vida, a través de nuestras vidas. Así que como iglesia nos toca ser el modelo de Dios para este mundo. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Hemos visto con preocupación cómo los estereotipos que el mundo está presentando son estereotipos antimorales, carentes de valores, pero se hacen atractivos para el resto de la sociedad. Los valores que fundamentan y hacen que una sociedad sea estable han ido desapareciendo y ahora nada es absoluto, todo es relativo, y en eso ha caído la Biblia. Ya antes todo el mundo pensaba que la Biblia era la verdad de Dios y eso no se discutía, pero ahora hasta ese principio la gente lo debate, porque lo único constante en esta generación es el cambio. Pero la iglesia no está llamada a cambiar ella, sino a cambiar a otros. Por eso decía el Señor en la boca del profeta Jeremías, que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Ellos presentarán su modelo, pero Dios ha enviado un modelo que eres tú, que soy yo como iglesia. Y se están destruyendo los fundamentos de la sociedad. ¿Y qué ha de hacer el justo? El justo no puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No puede querer hacer de la virtud un pecado y del pecado una virtud. No, el justo no pelea con nadie, pero se exhibe a sí mismo como el mensaje de Dios para decirle a la gente que la justicia es un principio que se practica, que no solo se confiesa, que se vive. Que la santidad es un atributo que Dios también nos da, pero que no solo se habla, que no es un mero adorno, que es para compartir, para que la gente vea y como modelo quiera lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces no nos queda otra cosa. Escúchame, ¿qué debe hacer el justo cuando los fundamentos se están destruyendo? Primero, estar. La iglesia no puede permanecer ausente en medio de las grandes crisis del mundo. Yo siempre he dicho que en el evangelio uno encuentra solución a los problemas, pero también encuentra respuesta a las preguntas. Y muchas de las inquietudes que las personas tienen con respecto a Dios deben ser respondidas a través de la iglesia. La iglesia no puede esconderse. ¿Por qué no puede esconderse? La Biblia dice que nadie enciende una luz y luego la pone debajo o la tapa con una caja. No, sino que se enciende la luz y se pone en un lugar preeminente para que alumbre toda la casa. Así que lo primero que debe hacer el cristiano en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, cuando se están desbaratando las bases, cuando los fundamentos están siendo destruidos, es estar. Hay una gran diferencia cuando tú llamas a la sociedad, la llamas mundo. Iglesia, escúchame. Cuando nosotros despectivamente, porque a veces lo hacemos de forma despectiva, cuando llamamos a la sociedad en que vivimos el mundo, se nos olvida que en ese mundo o por ese mundo Cristo murió. Y que no estamos llamados sino a mostrarle a ese mundo el poder de la transformación que comienza con la salvación. Y si nosotros entonces los apartamos de lo que llamamos mundo para guardarnos del mundo, para protegernos del mundo, nos aislamos. Y entonces el mundo en ese momento, cuando la iglesia desaparece, cuando la iglesia se aísla, entonces el mundo pierde el enfoque del modelo. Y cualquier cosa entonces comienza a ser un modelo para el mundo. Que se conviertan ellos a ti.
pero tú no te conviertas a ellos. Hay que estar, iglesia. Este es un buen momento para estar. Hay que exhibirnos. Orémosle al Señor con fervor y con pasión para que Él nos exhiba, para que Él nos permita ser modelos en esta generación que tanta falta le hacen conocer modelos verdaderos. Escuché alguna vez a un buen maestro decir que esta juventud, que este tiempo, esta juventud en la actualidad tiene tanta información, que conoce quién está de moda, el jugador que tiene más goles, el que ha ganado más campeonatos, la modelo o el actor mejor pagado. Conoce tanta información, pero al mismo tiempo está tan vacío de sabiduría, que cualquiera puede levantarse con la intención de ser modelo, de modelar la vida, y vemos personas con vidas decadentes, con vidas oscuras, siendo modelos para mucha gente. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos actúan así? Es porque parece que la iglesia, queriendo guardarse del mundo, que no es otra cosa que la sociedad en la que la iglesia vive, queriendo guardarse del mundo, se ha escondido. Número uno, iglesia, tenemos que estar. Discúlpame si sientes que hay mucha pasión en lo que quiero decirte hoy. Discúlpame si ves que mis tonos de voz como que están un poco exacerbados, pero no tengo otra manera de que intentar comunicarte esta verdad. La iglesia debe estar. Está puesta de parte de Dios y no puede esconderse. La iglesia es una luz que Dios ha encendido en esta sociedad, en este tiempo. Pero la iglesia ha querido mantenerse oculta. Y discúlpame, nos escondemos públicamente, nos escondemos detrás de grandes conciertos, de grandes tarimas, de luces, de iluminación. Y a veces todas esas cosas no son sino el intento de una iglesia de querer mostrarle al mundo a Dios, pero Dios lo quieren tener escondido detrás de los grandes escenarios. Tenemos que exponer el amor de Dios. Tenemos que esto nos ha obligado a bajarnos de esos lugares y buscar ahora relacionarnos cara a cara. Pero debemos estar expuestos, debemos volver a aquel principio de la iglesia fundacional, de estar en la sociedad y permear nosotros la sociedad, pero ser impermeables para ellos, vivir entre ellos sin mezclarnos, pero vivir entre ellos, cumplir el propósito del modelaje que Dios tiene para su iglesia. Recuerda una cosa, tenemos que trabajar organizadamente, pero no podemos pensar que somos una simple organización. Nosotros somos un cuerpo, somos un organismo que posee vida en sí mismo, porque la cabeza, que es Cristo, nos mantiene vivos y cohesionados. Tenemos que trabajar organizadamente, pero nunca olvidando que somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo se expuso en el tiempo donde vivió entre nosotros, caminó entre nosotros. Se expuso, y de tal manera que lo llevaron a una cruz, dándole títulos que Él no presumía ni quería que le dieran, pero muchas personas mintieron hasta llevarlo a la muerte, y esa muerte de cruz vergonzosa y dolorosa. Pero Él no se escondió. Cuando fueron a poner a Jesús, lo fueron a poner preso, a arrestarlo, le dijo Jesús: ¿pero por qué me vienen a buscar como vienen a buscar a un perro con palos y en las noches escondido? Si yo he estado entre ustedes, yo he predicado en las plazas, he estado en las calles, he ido a sus casas. ¿Por qué vienen a buscarme así? Es que Jesús nunca se escondió. Jesús estaba y nos dejó el modelo a seguir. Lo primero que debemos hacer es estar, pero nunca podemos olvidar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, vamos a cuidarnos del mundo, como lo llamamos, pero vamos a quedarnos allí hasta que Cristo venga por nosotros o nos toque a nosotros partir con Él. Es necesario estar. Lo segundo, entre otras cosas, brillar. La iglesia debe brillar, como te dije al principio. Ustedes son la luz del mundo, le dijo el Señor en el libro de Mateo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Escúchame, algo que está puesto en evidencia y en eminencia no puede esconderse por la propia naturaleza de que fue fundamentada en un lugar y quedó exhibida. Así que no tenemos opciones.
tenemos que estar, pero tenemos que brillar. Dice el libro de Mateo en el capítulo 5: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la iglesia se dispone a brillar la luz de Dios, quisiéramos que todos se acercaran, pero la Biblia dice que no todos se acercan a la luz, porque al acercarse a la luz sus malas obras quedan expuestas. Puede que no todos se acerquen, pero nadie puede negar que tú brillas. Tú te expones como luz. Si ellos no quieren acercarse, entonces tampoco podrán negar que a pesar de que ellos no quieren acercarse, tú no has dejado de brillar. Tú no has perdido tu función, no has perdido la visión. Te mantienes estable y sigues siendo el modelo de Dios para la iglesia, para el mundo. La iglesia es la luz de este mundo. La luz expone. La luz le indica a las personas y le dice si las cosas están ordenadas o no, si el lugar está lleno o está vacío. La luz expone el camino a seguir. La luz te permite verte a un espejo y considerarte tal cual como eres. Que cuando el mundo o esta sociedad se presente o se mire reflejado en la iglesia, pueda ver cuánta necesidad tiene de Dios, pero al ver la imagen de Dios en la iglesia pueda procurar cumplir con ese estándar y acercarse a Dios para hacer conforme a lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Así que tenemos que brillar. Lo tercero, tenemos que anunciar el evangelio de Jesús y vivir lo que predicamos. Son dos cosas distintas. Hay mucha gente predicando a Cristo, hablando de Cristo, anunciando a Cristo. Algunos gritan: Cristo viene, al mirar las condiciones del ambiente mundial. Terremotos, maremotos, suegramotos. Bueno, ese déjelo por allí. Todas esas catástrofes naturales, que si pestilencias, que si el destructor que anda en la oscuridad, que si las pestilencias que mata de día, que si la visita de la suegra. Perdón, olvide eso de nuevo. Esas calamidades hacen que el ser humano se distraiga y algunos otros empiezan a predicar: Cristo viene. El asunto no es que digan que Cristo viene. Pregunto, ¿estás viviendo como que Cristo viene? No solo estás anunciando que Él viene. La Biblia dice que el que sabe que Cristo viene ama ese día y se prepara para ese día. En otras palabras, dice la Escritura que el que tiene la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo se santifica a sí mismo. Estamos predicando el evangelio, pero lo estamos viviendo. A veces no predicamos el evangelio porque nuestras vidas no reflejan lo que estamos predicando. A veces le hablamos a la gente del amor de Cristo, pero no mostramos el amor de Cristo. Y entonces eso se convierte en una limitante para nosotros. Cuando nuestro estilo de vida no refleja el modelo de Dios, entonces nuestra misma manera de vivir es el obstáculo para la predicación. Porque lo que hace creíble un mensaje no es el mensaje en sí mismo, sino la vida del mensajero. Siempre digo esto y lo voy a repetir: una verdad en la boca de un mentiroso no deja de ser verdad, pero deja de ser creíble. Sigue siendo una verdad, pero cuando no vivimos la verdad, la gente no lo recibe como tal. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a los fariseos? O le dijo a la gente con respecto a los fariseos, le dijo: hey, lo que ustedes ven de ellos, lo que ellos hacen, no lo hagan, pero hagan lo que ellos dicen. Eficaz es el mensaje cuando lo que predicamos hacemos. Entonces en ese momento empezamos a ser modelos y no maniquíes. Y esa es la invitación y el reto de parte de Dios que quiero plantearte en esta tarde, en esta predicación. Permíteme leerte por favor lo que dice el libro de Corintios, la carta a los Corintios capítulo 3. Nuestras cartas, dijo el apóstol Pablo, son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
siendo manifiesto que ustedes son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el poder del Dios vivo, con el poder del Espíritu del Dios vivo. No se escribieron en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. ¿Estás escuchando lo que dice la Escritura? Eres una carta, debes ser leída por la gente. Debes exponerte de parte de Dios. Debes anunciar el Evangelio, pero debes vivirlo. No sé cuántas veces y en cuántos sitios lo he dicho, pero lo voy a seguir diciendo. El Evangelio no solo te capacita para vivirlo, sino que te capacita también a morir si fuera necesario. Cuando vivimos de esa manera y nuestra convicción es tan profunda, entonces somos modelos y no maniquíes. Porque admiramos la iglesia fundacional porque muchos morían en las fauces de los leones, otros morían empalados, otros eran puestos como antorchas en los caminos, otros sufrían torturas innombrables, muchas de ellas, inimaginables. Y los miramos como mártires y héroes. Y pregunto, si en este tiempo Dios demandara de nosotros morir por el Evangelio, ¿lo haríamos? Solamente aquel que ha entendido que es un modelo y no un maniquí, no solo vive el Evangelio, sino que está dispuesto a morir por él. Cristo estuvo, y ya para finalizar quiero hacer esta reflexión. Cristo, cuando anduvo entre nosotros, el Señor nunca se diluyó. Él estuvo con los más pobres y no practicaba la demagogia. Él estuvo con los ricos y el Señor no buscaba votos porque no estaba buscando postularse para ningún cargo. El Señor estaba allí porque vino a buscar lo que se había perdido. No consideraban si eran ricos, si eran pobres, si eran blancos o negros, si eran hombres o mujeres. Ni tan siquiera le importaba si era un niño. Él se acercaba a los niños y los bendecía y decía: de ellos es el reino de los cielos. Y si ustedes no se convierten como un niño, no podrán entrar al reino. El Señor no menospreciaba a nadie. El Señor habló con Mateo siendo un publicano. Buscó a Pedro siendo un pescador. Se acercó a la mujer samaritana siendo, según la cultura, una enemiga. Se acercó a la mujer que estaban buscando para apedrearla porque la encontraron en adulterio. Jesús, Él se exponía porque dijo para defensa de aquella mujer: si alguno está libre de pecado, lance entonces la primera piedra. ¿Estaba Jesús de acuerdo con el adulterio? Para nada. Pero en ese momento Jesús defendió a alguien, dándole una oportunidad de que tuviera una vida nueva. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué te cuento parte de esta historia? Porque Jesús estaba, Jesús brillaba, Jesús predicaba y Jesús vivía lo predicado. En otras palabras, Jesús era el modelo de Dios para la humanidad. Pero déjame decirte, nunca se diluyó. Quiero ponerte un ejemplo para tratar de ilustrar un poco este último punto. Si tú agarras un cubito de hielo, lo metes en un vaso con agua y empiezas a agitarlo, a los minutos el hielo se va a disolver. Pero si agarras una piedra y lo metes en ese mismo vaso de agua y empiezas a moverlo, por mucho que agites el vaso de agua, la piedra nunca se va a diluir. Pero si agarras esa misma piedra, primero la golpeas y la golpeas con un martillo o otra cosa duro, fuertemente, constantemente, con mucha fuerza, con mucha insistencia, golpeas y golpeas hasta convertirla en polvo. Agarras esa misma piedra, ahora vuelta a polvo, la metes en el vaso con agua y al agitarla ella se va a diluir. Digamos que físicamente los componentes son los mismos, mantiene su esencia en cuanto a lo que es, pero su estructura, su falta de firmeza es lo que hizo que esa piedra se pudiera diluir. Así que tenemos que ser cristianos tan firmes que no nos vamos a diluir aunque estemos en la sociedad. No nos van a permear con sus principios o con sus antivalores. No nos van a permear. No nos vamos a convertir a ellos. Ellos van a tener que convertirse a nosotros. Y si no lo hicieran, no pueden negar que tú brillas. No pueden negar que la vida que tú vives es la vida que Dios demanda. Si tú la vives, entonces no tendrán justificación ellos para decir que el evangelio es difícil, porque tú lo estás viviendo. Le estás mostrando el camino, le estás diciendo:
hay un modelo a seguir, y sí se puede, porque el mismo Dios que te llama y te demanda a ser un modelo, a vivir en santidad, Él mismo te ayuda a vivir en santidad. Te da su palabra y te da su Espíritu Santo para que puedas vivir en santidad y puedas presentarte al mundo como un modelo y no como un maniquí. No nos diluyamos, hermanos. Es tiempo de permanecer firme en la doctrina que hemos conocido, en la verdad que ha sido implantada en nuestros corazones. Es tiempo de vivir la verdad para que esa verdad sea aún más creíble. Para que esa verdad pueda alcanzar al mundo, hay que aprender a vivirla. Y como te dije, estar dispuesto a morir por ella. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, iglesia, porque sigo creyendo que tú, que yo, que lo que al que la Biblia llama el cuerpo de Cristo es la respuesta de Dios para esta generación y para este tiempo. Iglesia, estemos, iglesia, brillemos, iglesia, prediquemos, iglesia, vivamos lo que predicamos, y estoy seguro que más temprano que tarde, entonces el mundo podrá saber que eres uno en Cristo, que vives como Él, y por tal razón el mundo creerá. Es el reto de Dios para nosotros. Repito al final, seamos modelos, no maniquíes. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas. Quiero ahora tener un tiempo de oración. Quiero orar por ti, mi hermano. Si has perdido un poco el enfoque, si los muchos afanes y los muchos problemas que enfrentamos como humanidad nos han hecho convertirnos en maniquíes, quiero pedirle al buen Dios que nos ayude a presentarnos como la luz, como la sal, como las cartas abiertas, como sus mensajeros, como sus embajadores. Seamos todo lo que la Biblia dice que debemos ser. Estemos en el nombre maravilloso de Jesús. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos, por favor, inclinando tu rostro si así lo quieres, y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti porque tu gracia y tu sangre nos permite hacerlo. Confiadamente hoy nos acercamos. Hoy quiero pedirte primero por la iglesia, por tu cuerpo, por tus ministros, por los que tú llamas tus santos, tus escogidos, tus siervos, tus amados, y los que también llamas por tu gracia tus santos. Quiero orar por todos juntos, por lo que también llamas la nación santa, el pueblo adquirido, tu pueblo. Señor, permite que en el nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo, cada uno de nosotros entienda su posición, su misión y su función en este tiempo según tu gracia. Que cada uno de nosotros pueda volverse a ti de tal manera que al volvernos al mundo, a la sociedad en que vivimos, seamos modelos para ellos. Señor, ayúdanos que en nuestras debilidades podamos ser fortalecidos. Ayúdanos, Señor, que en la oscuridad podemos seguir brillando. Que cuando todos dejen de amar, nosotros no renunciemos y amemos aún a aquellos que se llaman nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, porque nos hace falta estar, Señor. Queremos estar de parte tuya. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor. Levanta, ayuda y restaura a tu iglesia, a tu pueblo, y encamínanos, Señor, a ser los modelos tuyos para este tiempo y en esta generación. En el nombre maravilloso de Jesús te doy las gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Amén y amén. Ahora quiero despedirme de todos ustedes diciendo lo que siempre digo. Quiero que estas frases se guarden en tu corazón. Donde quiera que te encuentres, eres bendecido para bendecir. Si estás lejos o cerca de esta casa de restauración familiar, quiero recordarte que estás grabado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos como a fuego, que nos sigue uniendo el amor, aunque la distancia nos separe. Que somos uno en Cristo y que te seguimos amando y seguimos orando por ti. En cada nación, en cada lugar donde Dios te ha llevado, quiero que recuerdes y también quiero que grites y anuncies que somos bendecidos para bendecir. Dios los bendiga más.